Imagina por un instante que no estás en el mundo moderno, rodeado de pantallas, notificaciones y cuentas bancarias digitales, sino en una Atenas bañada por la luz dorada del sol del Mediterráneo. Imagina que caminas por las calles de mármol, donde resuenan los pasos de filósofos, comerciantes, soldados y poetas. Allí, entre columnas y sombras, vivía un hombre que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la vida, Platón. Su nombre evoca sabiduría, pero su voz todavía puede resonar hoy, incluso en temas que pocos imaginarían: la abundancia, la prosperidad, la riqueza verdadera. Porque, aunque Platón no escribió manuales de negocios ni tratados de finanzas, dentro de sus diálogos y reflexiones hay una enseñanza tan poderosa que, si la comprendes, puede transformar tu forma de relacionarte con el dinero y con la vida misma. Platón sabía que la pregunta sobre la riqueza no era nueva. En su tiempo, igual que ahora, los jóvenes soñaban con tierras, con oro, con reconocimiento social. La ciudad estaba llena de comerciantes que acumulaban fortunas, de generales que se enorgullecían de sus conquistas, de políticos que medían su poder por el número de seguidores y esclavos que poseían. Y, sin embargo, Platón veía cómo muchos de ellos terminaban vacíos, esclavos de sus propios deseos, incapaces de disfrutar lo que tenían. Por eso, cuando alguien le preguntaba cuál era la fuente de la abundancia, él respondía con una calma que desarmaba: la abundancia comienza en el alma, lo demás es solo consecuencia. Esta frase, tan simple y tan profunda, es el corazón del consejo más poderoso de Platón sobre la abundancia, y para entenderlo, tenemos que viajar con él, entrar en su forma de pensar, escuchar cómo describía el orden del universo y cómo lo conectaba con el orden interior del ser humano. Platón decía que todo en el mundo visible era solo un reflejo de un mundo invisible, un mundo de ideas, de principios eternos. Si en tu mente habita el desorden, la confusión y la avaricia, lo que proyectas afuera será exactamente eso: caos, miedo, insatisfacción. Pero si dentro de ti logras cultivar orden, claridad y virtud, entonces lo externo no podrá ser otra cosa que abundancia. Y aquí aparece la primera lección práctica para nuestra vida moderna: la riqueza material sin riqueza interior es una prisión. Puedes tener dinero, coches, casas, inversiones, pero si tu mente está en guerra consigo misma, nunca sentirás la plenitud que buscas. Por eso, el consejo de Platón no era acumular más, sino ser más. Imagina por un instante que tienes frente a ti dos personas. Una de ellas posee millones, pero vive angustiada, revisando cada día si alguien le roba, temiendo perder lo que tiene, desconfiando de todos a su alrededor. La otra tiene lo suficiente para vivir dignamente, pero está en paz, se siente abundante, comparte, confía, crea. ¿Quién de los dos es verdaderamente rico? Para Platón, la respuesta es evidente: la riqueza es un estado del alma antes de ser una cantidad de oro. Pero Platón no se quedó en simples frases. Él construyó toda una visión de la vida que podemos aplicar hoy para alcanzar abundancia financiera con profundidad y equilibrio. En sus diálogos, advertía sobre los peligros del dinero fácil, sobre la ilusión de creer que acumular equivale a prosperar. Él veía como muchos de sus contemporáneos, obsesionados con la riqueza, terminaban traicionando a sus amigos, sacrificando su carácter y perdiéndose en un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Quien persigue el dinero sin sabiduría, decía, termina siendo esclavo de sus propios deseos. Y aquí encontramos el centro de su consejo: la abundancia requiere virtud, disciplina y propósito. No se trata de negar la riqueza, ni de despreciarla. Platón no era enemigo del dinero, al contrario, entendía que la prosperidad es necesaria para vivir con dignidad, para desarrollar el espíritu, para servir a la comunidad. Pero insistía en que el dinero debía ser un medio y nunca el fin. Cuando escuchamos estas palabras en el siglo XXI, suenan revolucionarias, porque vivimos en un tiempo donde se nos repite sin cesar que más es mejor. Más ingresos, más seguidores, más posesiones. Pero Platón nos invita a detenernos y a preguntarnos:
¿Más para qué? Él creía que el verdadero sentido de la abundancia estaba ligado a la idea de justicia interior, y aquí no hablaba de tribunales ni de jueces, sino del equilibrio entre las partes de nuestra alma. Si lo racional guía nuestras decisiones, si lo espiritual inspira nuestras acciones y si lo material está en su justa medida, entonces surge la armonía, y de esa armonía nace la abundancia. ¿Podemos traducir esto al lenguaje moderno? No sé. Trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo administras, cómo lo disfrutas y qué impacto tiene en tu vida y en la de los demás. No sirve de nada un salario alto si tu salud se deteriora, si tu familia se resiente, si tu paz mental desaparece. La abundancia auténtica, decía Platón, es la que se expande en todas las áreas, en el cuerpo, en la mente, en las relaciones, en el espíritu. Déjame llevarte ahora al famoso mito de la caverna de Platón, porque en él hay una metáfora que podemos aplicar directamente al tema del dinero. En la caverna, los hombres viven encadenados, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Creen que esas sombras son la realidad, pero están atrapados en una ilusión. Solo aquel que logra liberarse y salir de la caverna puede ver el sol, la verdad, la luz. ¿Qué tiene que ver esto con la abundancia? Mucho, porque la mayoría de nosotros vive atrapada en la caverna de las apariencias financieras. Vemos sombras de éxito, coches lujosos, viajes exóticos, mansiones en revistas. Creemos que eso es riqueza, pero en realidad son solo reflejos. Platón nos diría, la abundancia no está en la sombra de las cosas, sino en la luz de lo que eres capaz de crear, compartir y sostener en tu interior. Salir de la caverna, en términos financieros, significa dejar de vivir comparándonos con los demás, dejar de perseguir símbolos vacíos, y comenzar a construir desde dentro un orden mental que nos permita prosperar con sentido. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria, a nuestras metas de prosperidad? Platón nos deja pistas claras. La primera, disciplina. Para él, quien no domina sus impulsos no puede aspirar a gobernar nada, ni siquiera su propio bolsillo. La segunda, educación. La abundancia verdadera requiere sabiduría, aprender a pensar más allá del instante, proyectar a largo plazo. Y la tercera, virtud. La prosperidad que se construye dañando a otros está condenada a caer, porque carece de cimientos sólidos. Si escuchas estas palabras con atención, notarás que no son consejos alejados de la realidad, sino principios, que pueden cambiar radicalmente tu forma de buscar riqueza. Hoy, en un mundo lleno de ofertas de dinero rápido, de promesas de éxito fácil, Platón nos recuerda que la abundancia no se mide en la velocidad con la que acumulas, sino en la calidad del carácter que formas en el proceso. Y aquí, es donde quiero detenerme en un punto crucial. Platón insistía en que la riqueza exterior es un reflejo de la riqueza interior. Y esto no es solo poesía filosófica, es una verdad que podemos comprobar. ¿Cuántas personas conocemos que ganan una fortuna y la pierden en pocos años? ¿Cuántas loterías han arruinado vidas en lugar de salvarlas? Eso ocurre porque no había abundancia interior, no había un orden mental capaz de sostener lo externo. Por eso, el consejo más poderoso de Platón sobre la abundancia puede resumirse en esta idea: organiza tu alma, y el mundo exterior reflejará ese orden en forma de prosperidad. Imagina aplicar esto en tu día a día. Significa despertar con claridad, trabajar con propósito, cuidar tus pensamientos como quien cuida un jardín. Significa invertir no solo en negocios, sino también en tu carácter. Significa entender que cada moneda que ganas debe ser un reflejo de tu virtud, no de tu ansiedad. Y, poco a poco, esa disciplina interior comienza a traducirse en abundancia exterior, mejores decisiones financieras, mayor capacidad de generar valor, relaciones más sólidas, proyectos que prosperan porque nacen de un terreno fértil. Platón tenía claro que la abundancia no podía reducirse a un asunto de monedas o posesiones. Para él, la abundancia era la consecuencia natural de un alma bien gobernada, y cuando hablaba de gobernar el alma, usaba la misma metáfora que aplicaba a la ciudad de un orden justo, donde cada parte cumple su función. Si en tu alma lo racional domina,
Si la sabiduría guía tus decisiones, entonces las pasiones encuentran su medida y los deseos no te esclavizan. Ese equilibrio interior, enseñaba Platón, se refleja en el mundo exterior en forma de orden, prosperidad y abundancia. En cambio, si permites que los apetitos gobiernen, si buscas dinero sin límite, sin propósito, entonces te conviertes en esclavo de lo mismo que creías dominar. ¿Acaso no vemos esto todos los días? Personas que trabajan sin descanso, que acumulan cifras impresionantes en sus cuentas, pero que no saben detenerse, disfrutar, compartir. Viven con miedo a perderlo todo, y su vida se convierte en una prisión dorada. Para Platón, esa no es riqueza, es esclavitud. La verdadera abundancia, repetía, consiste en tener lo suficiente para cumplir con la virtud y el propósito de la vida. Y aquí encontramos un detalle clave. Platón no decía conformarse con poco, sino comprender qué significa lo suficiente, porque lo suficiente no es una cantidad fija, sino un estado del alma que sabe reconocer cuando tiene lo necesario para vivir con dignidad, crecer en sabiduría y servir a los demás. Imagina, por un momento, cómo sería tu vida si redefinieras la riqueza bajo esta luz. Si en lugar de medir tu valor por lo que acumulas, lo midieras por la armonía interior que logras, por la claridad de tus decisiones, por la paz con la que descansas. Al final del día, esa es la abundancia que Platón propone, una abundancia que no depende de la comparación, que no se derrumba con las crisis, que no desaparece cuando las monedas cambian de valor. Pero Platón también era práctico, no se limitaba a teorizar sobre la abundancia, daba ejemplos claros de cómo cultivarla. Decía que un hombre verdaderamente rico es aquel que invierte en su educación, porque el conocimiento nunca puede ser robado ni perdido. Decía que quien aprende a dominar sus deseos, será siempre más poderoso que quien gobierna ciudades. Y afirmaba que la justicia, entendida como equilibrio, era la raíz de toda prosperidad duradera. Hoy podríamos traducir estos consejos de la siguiente manera: invierte en ti mismo antes de invertir en cualquier mercado. Aprende a dominar tus emociones antes de querer dominar los números. Construye relaciones basadas en la confianza antes de construir imperios financieros. Porque, como decía Platón, el hombre que se gobierna a sí mismo puede gobernar todo lo demás. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿significa esto que debemos alejarnos del dinero, vivir en austeridad, renunciar a la prosperidad material? La respuesta es no. Platón nunca defendió la pobreza como ideal. Lo que enseñaba era que el dinero debía ocupar su lugar correcto, ser un medio, no un fin, una herramienta al servicio de la virtud, nunca un amo que esclaviza. Si observamos las sociedades modernas bajo la lente platónica, descubrimos que muchos de nuestros problemas vienen precisamente de ese desorden. Hemos puesto al dinero como fin último, y cuando el dinero es el fin, la corrupción aparece, la avaricia se multiplica, la injusticia se extiende. En cambio, cuando el dinero es un medio al servicio de un propósito justo, entonces se convierte en un aliado poderoso. Por eso, el consejo más poderoso de Platón sobre la abundancia no es una fórmula secreta para hacerse rico de la noche a la mañana. Es, más bien, un llamado a organizar tu alma para que todo lo demás fluya, porque cuando la mente está clara, las decisiones financieras se vuelven sabias. Cuando el carácter es firme, las oportunidades se reconocen y se aprovechan. Cuando el propósito guía, el dinero llega como consecuencia natural. Y aquí quiero detenerme en una imagen que Platón usaba con frecuencia: el jardinero. Para él, el alma es como un jardín. Si siembras semillas de virtud, de disciplina, de sabiduría, con el tiempo florecerán frutos de abundancia. Pero si dejas que las malas hierbas del deseo descontrolado crezcan, sofocarán cualquier intento de prosperidad verdadera. Llevemos esta metáfora a nuestra vida financiera. Cada decisión que tomas, gastar impulsivamente, ahorrar con disciplina, invertir con prudencia, compartir con generosidad, es una semilla que plantas en el jardín de tu abundancia. Con el tiempo, recogerás lo que sembraste. Platón nos recuerda que no podemos esperar frutos diferentes de las semillas que elegimos sembrar.
Así que la pregunta que nos deja hoy es simple y profunda. ¿Qué estás sembrando en tu alma y en tu vida cada día? Siembra sabiduría, recogerás abundancia. Siembra disciplina, recogerás libertad financiera. Siembra justicia, recogerás prosperidad compartida. Cuando Platón hablaba de abundancia, lo hacía siempre unido a la idea de comunidad, porque para él, nadie puede considerarse verdaderamente rico si su riqueza no contribuye al bien de los demás. La abundancia aislada, egoísta, termina corrompiéndose. En cambio, la abundancia compartida se multiplica porque fortalece los lazos humanos, genera confianza y abre caminos para que todos crezcan. Y aquí hay una enseñanza práctica para nuestro tiempo. La prosperidad más sólida es la que se construye creando valor para otros. Si tu negocio, tu trabajo, tu inversión beneficia no solo a ti, sino también a quienes te rodean, entonces esa prosperidad tiene raíces profundas. Es el tipo de riqueza que sobrevive a las crisis, porque no depende de un truco, sino de un propósito. Imagina por un momento que adoptas este consejo de Platón en tu vida diaria. Te levantas cada día no solo para ganar dinero, sino para organizar tu alma, para sembrar semillas de sabiduría, para servir con lo que haces. El dinero llega, sí, pero ya no como una obsesión, sino como una consecuencia, y cuando llega, sabes administrarlo con calma, sin miedo, porque ya no te domina. Tú eres quien lo gobierna. Ese es el secreto de la abundancia verdadera, no dejar que el dinero te gobierne, sino gobernarlo desde la virtud. Hoy, más de 2000 años después, las palabras de Platón siguen siendo una brújula. En un mundo que corre detrás de la acumulación sin medida, su voz nos recuerda que la riqueza sin alma es vacío, y que la abundancia interior es la raíz de toda prosperidad duradera. Por eso, si buscas prosperidad, recuerda este consejo: ordena tu interior, cultiva tu carácter, siembra sabiduría. Todo lo demás, dinero, éxito, reconocimiento, llegará como consecuencia de esa abundancia invisible que primero florece en tu alma, y cuando llegue, no la verás como un fin en sí mismo, sino como lo que siempre debió ser, una herramienta, para vivir con dignidad, para crecer en libertad y para compartir con los demás. Ese es, sin duda, el consejo más poderoso de Platón sobre la abundancia.